En este video vamos a ver la valoración de acciones. Los cálculos que haremos es lo que hacen los inversionistas para determinar el precio de las acciones y sus rentabilidades, qué es lo que ganan, si les conviene o no les conviene. ¿Ya? Entonces vamos a ir explorando poco a poco cada uno de las herramientas que tienen los inversionistas y las empresas que quieran invertir en acciones. Partamos. Un accionista, ¿qué ganancia puede recibir de las acciones? Ya, bueno, entendiendo que las acciones son instrumentos de patrimonio que las empresas utilizan dando un porcentaje de su empresa para obtener financiamiento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tengo una acción en mis manos, ¿sí? Tengo dos formas de obtener ingresos por esa acción. La primera es los dividendos, es decir, este instrumento fue creado dándome una participación de las ganancias de la empresa. Entonces los dividendos son cuando la empresa decide repartir parte de las utilidades del negocio, me debe llegar un porcentaje de acuerdo a lo que está escrito en esa acción. Y por otro lado tenemos la ganancia o pérdida de capital. Esto quiere decir la plusvalía o no que me entrega la venta de este instrumento financiero en los mercados, ¿ya? Porque hay que recordar que la acción es vendible o comprable en un mercado financiero, ¿ya? Entonces también va a depender de si la acción está a un buen precio, yo podría venderla y obtener plata por ella. Entonces hay que entender estas dos acciones o formas que tiene un poseedor de acción de poder obtener beneficios, ¿ya? Ahora, ¿cómo mide su rentabilidad los accionistas? A ver, veamos esta primera ecuación. Esta primera ecuación, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo lo siguiente, que la rentabilidad esperada de una acción, como decíamos, depende de los dividendos, ahí están, ¿cierto? Más la revalorización. ¿Qué es la revalorización? Es el precio, la comparación entre el precio futuro y el precio actual, ¿ya? Entonces, hay una revalorización cuando el precio futuro es mayor que el precio actual. Y hay una desvalorización, que significaría una negativa, digamos, si es que el precio de la acción futura va cayendo, ¿ya? Para el mundo de las acciones es muy importante entender si la acción va subiendo o bajando. Y todo eso se divide por el precio inicial porque estamos haciendo un comparativo, ¿ya? Entre, fíjense una cosa, la rentabilidad siempre se mide en función de lo que yo invierto, que sería el precio inicial, y lo que me devuelve este instrumento de inversión, que en este caso sería la acción, ¿ya? Que como decíamos, los dividendos y la revalorización positiva, lógicamente, de un precio. Es decir, que yo pueda vender esta acción a un precio más caro que la compré, ¿ya? Fíjense que esto siempre se anota de la siguiente manera. Aquí y acá al ladito tenemos la nomenclatura, ¿ya? Donde la rentabilidad esperada le vamos a poner I. El dividendo va a tener siempre esta configuración de DB1. El número DB obviamente es dividendo y el 1 siempre es el periodo siguiente. ¿Por qué? Mira, fíjate abajo, dice precio de venta inicial P0. ¿Qué significa C0? Presente. ¿Qué significa el 1? Año después. ¿De acuerdo? Vas a ver que después hay un 2, 3. Eso significa los periodos posteriores al año 0, que sería nuestro año de inicio. Es decir, donde yo invertí en la acción. Precio de venta al año siguiente. ¿Te das cuenta? Mira, fíjate una cosa. P0 sería el año inicial, que sería hoy. Y P1 sería el siguiente periodo. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante los números aquí. Entonces te está diciendo que la rentabilidad igual, mira, arriba te lo está diciendo en palabras y abajo te lo está diciendo en ecuación, ¿cierto? La rentabilidad esperada, entonces, es una
función que está en el dividendo que me entregue esta acción en el periodo siguiente, viste que lo que hablábamos de la revalorización es el precio del periodo siguiente menos lo que pago hoy día. Fíjate una cosa, es una resta, quiere decir que si el precio es mayor, ¿viste? Es mayor que el precio de ahora, voy a tener un aumento de la rentabilidad, ¿lo es? Pero si el precio del futuro, es decir, el precio del periodo siguiente, es menor que el precio de ahora, queda negativo, ¿cierto? Por lo tanto, cae la rentabilidad. Y todo eso se divide por la inversión inicial, que en este caso es el precio que yo pago por la acción. Recuerda, la rentabilidad siempre se mide en lo que yo invierto y lo que yo recibo, ¿ya? Haciendo un despeje acá, simplemente el paso de aquí a acá es un despeje de P0. ¿Por qué? Porque esta ecuación me dice que yo puedo obtener el precio inicial, o dicho de otra forma, ¿cuánto debo pagar hoy si me entregan estos datos? Si me entregan el dividendo del siguiente año, me entregan cuánto va a valer la acción en el periodo siguiente, y todo esto porque mira, se divide por 1 menos i porque se trae a valor presente. Entonces, estas dos cosas, mira, fíjate algo, acá estamos hablando de matemática financiera. Estas dos cosas, estos dos sucesos que son el dividendo del periodo 1 y el precio del periodo 1 están en el siguiente periodo. Por lo tanto, lo tengo que traer al presente para entender cuánto vale la acción hoy, ¿ya? Eso te está diciendo esta ecuación, que es muy importante. Ahora, fíjate una cosa, cuando yo tengo más de un dividendo en el futuro, ¿ya? Es un poco la aplicación de la fórmula anterior, pero con varios dividendos. Entonces, ¿qué te dice esta fórmula? Te está diciendo que el precio de una acción hoy es la sumatoria de todos los dividendos que tenga, no sé, 4 periodos, 5, traídos al presente. Esta ecuación de aquí, déjame mostrártela, ¿sí? Esta ecuación de aquí, ¿ya? Es la sumatoria de los dividendos traídas al presente. O te lo digo de otra forma, agarra cada dividendo, tráelo al presente, dividiéndolo lógicamente por su respectivo factor de descuento, ¿cierto? Y acá lo sumas cuando lo tengas todo en el presente, ¿ya? Muy importante. Además, te está diciendo este otro término. PN sería el precio que yo pagaría vendiendo la acción en el último periodo, por eso es N. N, fíjate que sería el último periodo. Y todo este precio también lo tienes que traer al presente por los respectivos periodos que lo necesites. ¿De acuerdo? Esto asumiendo que la acción tú la vendes en el último periodo. Entonces, tú con esto, esta ecuación es muy importante porque determina qué precio tienes que pagar hoy día por esa acción. ¿Cuánto vale la acción hoy si te entregaran los dividendos futuros y un precio en el último periodo que lo pudieras vender? ¿De acuerdo? Esta tiene una derivada que sería, ¿qué pasa si nunca vendemos la acción? Este término no existiría y solamente nos queda este, que el precio presente de la acción, ¿cierto?, es la sumatoria de todos sus dividendos traídos a valor presente. ¿De acuerdo? Perfecto, ahí entonces estamos bien con eso. Si los dividendos crecieran ahora a una tasa constante G, que ojo, tiene que haber una restricción, que ahora te la voy a mostrar por qué, que la tasa de crecimiento debe ser menor que la tasa de descuento, ¿sí? El I que habíamos sacado antes, ¿te recuerdas? Entonces mira, aquí tienes la ecuación que está involucrado ahora una tasa de crecimiento, tiene que ser constante. Fíjate una cosa, si I fuera menor que G, o sea la tasa de descuento fuera menor que la tasa de crecimiento, esto sería negativo, esta expresión, y un precio negativo no tiene sentido, ¿de acuerdo?
no dice nada un precio negativo. Por lo tanto, la restricción de esta ecuación es que siempre sea positivo esto. Por eso este número, esta tasa de descuento tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento, ¿ya? No te olvides de eso. Despejándola ahí, nos va a quedar que la tasa de rentabilidad esperada, esa era ahí, ¿te recuerdas? Ahora está en función del dividendo del siguiente periodo, del precio actual y de un crecimiento constante, ¿ya? Toda esta fórmula tenla siempre cuando en los ejercicios te den datos, lógicamente te van a dar algunos datos y te van a esconder otros. Ahí tú tienes que entender cuál ocupar. Esta ecuación entonces le vamos a llamar el costo de capital para empresas de riesgo similar. Entonces yo debo medir la rentabilidad de este negocio, o lo que le tengo que pedir al negocio es en función de esto. Me tienen que dar estos datos, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, ahora obtengamos la rentabilidad sobre el capital, ¿ya? El ROE, como sabemos, es la utilidad por acción partido por el capital contable por acción. Tienes que recordar que la utilidad por acción es la utilidad neta, ¿cierto? La que se supone que se reparte, dividido por el número de acciones, ¿de acuerdo? El capital contable por acción es el capital completo del patrimonio dividido por el número de acciones. Entonces eso te da el ROE, ¿ya? Mira, recalculemos la tasa de crecimiento de dividendo. ¿Te recuerdas que esta era la que teníamos, la que habíamos sacado antes? Ahora le vamos a integrar a G, la vamos a recomponer con el ROE por la retención de utilidades, ¿ya? Esto es muy importante porque las empresas o reparten una parte de su utilidad o definitivamente no reparten nada, ¿ya? Esto es importante porque las empresas, cuando hacen repartición de utilidades, lo hacen sacrificando, comillas, el crecimiento de la empresa, ¿cierto? Porque para que la empresa crezca necesita capital, necesita inversión, ¿ya? Entonces, son dos cosas que no son buenas, que la empresa reparta mucho utilidad o que la empresa nunca reparta. Siempre tiene que haber una especie de equilibrio. Entonces, un poco lo que estamos haciendo acá en este punto es entender cuando la empresa reparte parte de sus utilidades, cómo afecta el rendimiento de la acción, que es lo que estamos buscando ahora, ¿cierto? Entonces mira, ten mucha atención con esta fórmula, porque la retención de utilidades se hace de esta forma: dividendo distribuido partido por el beneficio después de impuestos. A ver, mira, pongamos números para que nos entendamos bien, ¿ya? Pongamos números, mira. Hagamos cuenta que el beneficio que tuvo la empresa después de impuestos fue de 100, ¿cierto? 100 millones, ¿ya? Y de los 100 millones te está diciendo cuánto dividendo distribuyó. Hagamos cuenta que distribuyó 30, ¿cierto? ¿Me sigue, cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje va a ser este? Podríamos decir entonces que la empresa repartió el 30%, ¿sí o no? El 30% fue distribuido. ¿Y por qué uno menos? Porque el uno menos significa que el 70%, esto es muy importante que lo entiendas, ¿ya? El 70% se retuvo en la empresa. Y eso hace crecer, por eso está en función de esto, hace crecer la rentabilidad de la acción, ¿ya? Eso te está diciendo. Entonces, el crecimiento de los dividendos dependen del ROE, es decir, de la rentabilidad del capital, multiplicado por lo que la empresa retiene. ¿De acuerdo?
este además tiene un nombre que se llama payout ratio, famoso. El payout ratio es este mismo que tú estás viendo acá arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué te está diciendo esta fórmula? Que es muy importante. Que el crecimiento constante, aquí tienen que haber algunos supuestos que no son muy realistas, pero para los ejercicios académicos sí, de que el ROE tiene que permanecer fijo y el payout ratio también, ¿sí? Entonces te está diciendo que el crecimiento del negocio depende de la rentabilidad de la empresa por lo que reparta, ¿ya? Entonces, recalculando el costo del capital para la empresa de riesgo, ahora lo tenemos así, que este es mucho más realista porque además nos está dando, solo te recuerdo para que no se te olvide, ¿cierto? Que todo esto de aquí, todo esto de ahí, ¿ya? Que no se te olvide, es G, ¿ya? Entonces, ¿qué te está diciendo un poco esto? Que la rentabilidad esperada de la acción depende del dividendo, del precio que se paga y además del crecimiento constante de la empresa, que está en función además de la rentabilidad del capital, que sería el ROE, y de lo que retiene la empresa de utilidades, ¿de acuerdo? Muy importante esta fórmula. Vamos entonces ahora con los dividendos futuros de una acción. Mira, si tú quieres obtener el dividendo de cualquier acción en un periodo, siempre partes del dividendo primero y lo multiplicas por 1 más G, que sería la tasa de crecimiento, elevado al respectivo periodo, ¿de acuerdo? Esta fórmula es para entender cuando necesitas algún dividendo en especial. Entonces mira, esta fórmula que teníamos nosotros antes la podemos escribir además de esta manera. ¿Por qué se escribe de estas dos formas? Es muy útil esto, porque a veces te piden obtener el precio como el precio actual, dándote el dividendo del periodo siguiente, ¿cierto? O a veces te piden el precio actual dándote el dividendo actual también, o el último que se repartió, ¿ya? Entonces estas dos fórmulas son útiles para tus ejercicios. Si deseamos obtener el precio futuro de una acción, que importante esto es, si quiero obtener el precio en el periodo 4, necesito el dividendo del periodo 4 y las tasas de crecimiento y de rentabilidad esperada. ¿Ya? La combinación de estas dos fórmulas, tanto de esta, fíjate que acá me da el dividendo de un periodo cualquiera, ¿cierto? Y acá me da el precio, y fíjate que va acá adentro, ¿ya? Entonces estas dos fórmulas se utilizan harto cuando te piden precios futuros de la acción, dividendos futuros de la empresa, ¿ya? Hagamos una conclusión entonces de lo que aprendimos hoy. El modelo de Gordon y Shapiro, que son personajes que crearon estos modelos de identificación de rentabilidades de las acciones, dicen que el precio del periodo, cuando yo quiero saber el precio de una acción hoy o cuánto tengo que pagar por una acción hoy, depende de la sumatoria de los dividendos futuros traídos a valor presente, ¿ya? Son muy importantes. Además, si el dividendo tiene crecimiento constante G, entonces para obtener el precio actual de una acción, debo saber el dividendo siguiente y hacer esta diferencia entre la tasa de rentabilidad y el crecimiento constante. Despejando esta fórmula me queda que la rentabilidad esperada o el costo de capital está en función de los dividendos, de los precios actuales y del crecimiento, ¿ya? Ese crecimiento tiene que ser
primero, menor que la tasa de descuento o tasa de rentabilidad, ya. Y lo segundo, que tiene que ser constante. Haciendo la reformulación más detallada, ¿cierto? Tenemos que el costo de capital, si empresa retiene parte de su utilidad. Entonces, esta es la rentabilidad esperada cuando la empresa... Esto que tú estás viendo acá es histórico de la empresa, si la empresa hace repartición de utilidades, cuáles son sus dividendos, ¿sí? Qué precio obtiene, ¿ya? Todo esto, costo de capital, si la empresa retiene parte de sus utilidades, es para obtener la rentabilidad de una acción, ¿de acuerdo? Para obtener un dividendo en cualquier periodo, estas fórmulas derivan de la anterior, ¿ya? Y finalmente, para obtener el precio de la acción en el periodo T, también tenemos esta fórmula. Estas dos fórmulas, como te digo, se combinan en los ejercicios. A veces te dan el dividendo 0, a veces te dan el dividendo 4, y tú con eso puedes sacar el precio 4, ¿de acuerdo? Muy importante entonces que tengas muy claras estas fórmulas antes de hacer cualquier ejercicio, ¿ya? Espero que te haya servido esta información importante sobre las acciones. Practícala en ejercicios que te puedan dar tus profesores. Entonces, cualquier cosa, pregúntales o investiga en los libros o en internet sobre estas fórmulas, ¿ya? Retrocede el video cuantas veces quieras si necesitas verlo de nuevo. Espero que estés muy bien y te mando un saludo.